Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter a fondo con un tema que está en todas partes, en las cenas familiares, en los parques, en las consultas del pediatra. Hablamos de las pantallas y de cómo están moldeando a nuestros niños. Efectivamente. Y para guiar la conversación, tenemos un artículo con un título que es toda una declaración de intenciones. El efecto de las pantallas hará a los niños menos humanos. Es un titular potente, casi una provocación. Sin duda, la misión que tenemos por delante es desmontar esa afirmación. No para aceptarla sin más, sino para entender de dónde viene, en qué se apoya y qué nos está diciendo realmente sobre el futuro. Exacto. Y es crucial aclarar algo desde el primer segundo. El análisis que plantea la fuente no es un ataque, digamos, ludita contra la tecnología. La idea central es mucho más sutil y, si me apuras, más preocupante. Se centra en el concepto de coste de oportunidad. Ajá. Y tiene una idea fundamental. El cerebro no es un disco duro que viene de fábrica, sino una estructura que se construye ladrillo a ladrillo con cada experiencia. Y ahí, pues las pantallas juegan un papel protagonista. Vale, me gusta esa analogía de la construcción. Vamos a tirar de ese hilo. El artículo arranca admitiendo lo que ya sabemos, que la genética pone una base, unos planos para esa construcción. Pero insiste en que el entorno, los materiales que usamos, son lo que de verdad define el edificio final. Y sostiene que las pantallas están cambiando esos materiales de forma radical. Así es. Y lo describe en dos frentes. Por un lado está el impacto directo. La fuente menciona cómo una sobreexposición afecta a funciones cognitivas que son los cimientos de todo lo demás. ¿Cómo cuáles? Pues mira, habla de la capacidad de atención, las funciones ejecutivas, que son como el director de orquesta del cerebro, la calidad del sueño y la memoria. Espera, para un momento. ¿Qué son exactamente las funciones ejecutivas? Suena muy técnico. Es una buena pregunta. Pensemos en ello como la capacidad de planificar, de controlar impulsos, de resolver problemas complejos. Es lo que nos permite no gritar cuando nos frustramos o seguir los pasos de una receta. Ah, vale. Son las habilidades que nos ayudan a navegar el mundo de forma organizada y reflexiva. El artículo sugiere que un cerebro constantemente bombardeado por estímulos rápidos y recompensas instantáneas, pues no entrena bien a ese director de orquesta. ¿Entendido? Y el artículo mencionaba algo sobre el cerebelo, ¿no? Sí, y es un punto muy interesante. Señala un posible retraso en la maduración del cerebelo que asociamos principalmente con la coordinación y el equilibrio. La conexión es lógica. Si un niño pasa horas sentado en lugar de corriendo, saltando, trepando, Claro. esa parte del cerebro, que se perfecciona con el movimiento, recibe menos estímulos para desarrollarse plenamente. O sea que no es una idea abstracta. Podríamos estar hablando de que un niño sea literalmente más torpe físicamente por pasar demasiado tiempo quieto con una tableta. La implicación es exactamente esa. Pero luego está el segundo frente, el impacto indirecto, que para mí es el más demoledor. Es simplemente el tiempo. El coste de oportunidad que mencionabas al principio. Justo. El verdadero problema no es solo lo que las pantallas hacen, sino lo que impiden que se haga. Y aquí el artículo saca a relucir un dato de un neurocientífico, Michel Desmourguet, que te obliga a parar y releerlo. Lo tengo aquí y es brutal. Cito, a los 18 años, un chaval ha pasado ante una pantalla el equivalente a 30 cursos escolares. 30 cursos escolares. Para un momento, es que es una cifra que cuesta hasta procesar. Eso significa literalmente que un chaval dedica el tiempo equivalente a una jornada escolar completa todos los días durante 30 años a las pantallas, antes de ser mayor de edad. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Es casi increíble. Se llega sumando todo. Las horas de tele, de móvil, de videojuegos, de ordenador, desde la infancia hasta la mayoría de edad. Desmourguet lo calcula, y el agregado es ese. Es una transferencia masiva de tiempo desde actividades del mundo real hacia el mundo digital. Y neurológicamente, el artículo lo llama un asalto sensorial constante. ¿Asalto sensorial? Suena muy dramático. ¿A qué se refiere con eso? A ver, imagina la diferencia. Un niño jugando con bloques de madera. La estimulación es táctil, es espacial, es auditiva si se caen, hay frustración, hay resolución de problemas y sobre todo hay pausas. Ajá. El cerebro actúa, procesa, descansa. Ahora piensa en un vídeo de YouTube o en un juego trepidante. Es un bombardeo incesante de luz, color y sonido diseñado para capturar la atención sin dejar respiro. No hay valles, solo picos de estimulación. A eso se refiere con asalto. El cerebro no descansa, está en una especie de estado de alerta constante.
Lo que, según la fuente, lleva a problemas de atención y aprendizaje. Claro, si acostumbras al cerebro a ese ritmo, el mundo real, con sus pausas y su ritmo más lento, debe parecerle mortalmente aburrido. Exacto. La profesora del colegio no puede competir con los efectos especiales de un videojuego. Y aquí es donde el artículo pone el foco en la edad, porque no es lo mismo un cerebro adolescente que el de un niño de 3 años. Claro, el momento de la construcción es clave. ¿Por qué esos primeros años son tan determinantes? Porque es una ventana de oportunidad única. El cerebro está en plena ebullición, creando conexiones a una velocidad que no se repetirá jamás. Es un periodo de máxima plasticidad, pero también de máxima vulnerabilidad. Por eso la recomendación que se extrae del texto es tan tajante. Antes de los 5 años, lo ideal sería 0 pantallas. Espera, 0. Eso suena muy radical y, seamos honestos, para muchísimos padres hoy en día suena completamente irreal. ¿El artículo ofrece algún matiz? ¿Es igual de malo un videojuego violento que hacer una videollamada con los abuelos que viven lejos? Es una objeción muy importante. El artículo, al hablar de este asalto, se centra sobre todo en el consumo de contenido recreativo y pasivo, dibujos, videos cortos, juegos sencillos. No pone en el mismo saco una videollamada interactiva, que tiene un componente social claro, pero mantiene la recomendación de 0 o casi 0 como un ideal, un norte al que aspirar. Ya. Menciona que la OMS ya pone el límite en 1 hora diaria, pero la fuente lo presenta más como una línea roja que no hay que cruzar que como un objetivo a cumplir. El mensaje es, cuanto menos, mejor. Vale, entiendo el matiz. Entonces, si en esa etapa crucial de 0 a 5 años quitamos las pantallas, ¿qué ponemos en su lugar? ¿Cuáles son esos materiales de construcción de alta calidad que necesita el cerebro infantil? La fuente lo resume en 2 pilares fundamentales. El primero, y más importante, las relaciones sociales. La interacción cara a cara, real, tridimensional. El texto subraya algo que la neurociencia ha demostrado. El cerebro de un bebé no reacciona igual ante una persona que le habla desde una pantalla que ante una persona que tiene delante, que le toca, le huele. Y que responde a sus gestos en tiempo real. Justo. Esa interacción es el nutriente principal para el cerebro social. ¿Y el segundo pilar? Es una combinación de 3 elementos: descanso, lenguaje y actividad física. El descanso, incluyendo el aburrimiento, es cuando el cerebro consolida lo aprendido. El lenguaje, es decir, hablarle, leerle cuentos, cantarle, construye los circuitos del pensamiento abstracto. Y la actividad física, como decíamos antes, construye la coordinación y la conciencia del propio cuerpo. Son los ingredientes básicos. Y aquí el artículo lanza una advertencia sobre la plasticidad cerebral, ¿verdad? Porque uno podría pensar, bueno, el cerebro es plástico, ya se adaptará. Exacto, y esa es una idea peligrosa. El cerebro se adaptará, sí, pero la pregunta es, ¿a qué? Se adaptará a un entorno pobre en estímulos reales y rico en estímulos artificiales. El artículo argumenta que el resultado será un desarrollo por debajo de su potencial. Es como construir un edificio con materiales de baja calidad. Se mantendrá en pie, sí, pero... Pero la estructura será más débil. La gran trampa es que ese tiempo perdido en esas etapas tan sensibles, esas ventanas de oportunidad, no se recupera. Lo que es un poco desolador. Y si esto ya está pasando en la infancia, el artículo sugiere que ya estamos viendo las consecuencias en los adultos. Cita un estudio de Stanford. Sí, y aquí es donde la cosa se pone seria, porque conecta el problema infantil con nuestra realidad actual. El estudio sugiere que los adultos ya mostramos dificultades para procesar información compleja, para mantener la atención y, en definitiva, para comprender el mundo en profundidad. La interpretación que hace la fuente es directa y dura. Dice que nos hemos convertido en buenos consumidores con habilidades tecnológicas, pero a costa de privarnos de las experiencias que nos conectan más con el ser humano. Es una frase que impacta y que explica el título del artículo. Totalmente. Nos hemos vuelto expertos en deslizar el dedo y en consumir contenido, pero quizás hemos perdido capacidad para la reflexión profunda o la conversación pausada. Nos hace menos humanos en ese sentido. Y supongo que por eso el artículo se dirige directamente a los millennials, que son ahora mismo la generación que está en plena crianza, tomando estas decisiones. Lanza lo que llama un mensaje a los millennials. Efectivamente. Y en ese mensaje hay una frase que para mí resume toda la filosofía del texto. El cerebro no es un órgano inmutable, es una promesa por construir. Esa frase es potentísima, porque promesa implica potencial, pero también riesgo.
Si no la construyes bien, la promesa no se cumple. ¿Qué dice el artículo sobre los materiales de construcción correctos versus los incorrectos para cumplir esa promesa? Pues aquí introduce una idea fascinante. No todas las experiencias nutren la estructura cerebral con la misma eficacia. Compara el poder estructurador que tienen actividades como las relaciones sociales, la lectura, aprender a tocar un instrumento o practicar un deporte, con el de los contenidos recreativos digitales. Y la conclusión es que no hay color, ¿no? No hay color. Los primeros son como los ladrillos sólidos, el acero y el hormigón de esa construcción. Crean redes neuronales complejas y robustas. Los segundos, el consumo pasivo de pantallas, serían como un relleno de yeso. Ocupa espacio y tiempo, pero no aporta solidez estructural. Y aquí es donde el artículo introduce un concepto que llama el nombre elefante. El nombre elefante. ¿Qué significa eso? Se refiere al elefante en la habitación. Podemos hablar mucho de los usos educativos de la tecnología, de las apps para aprender idiomas o de programar, y existen y pueden ser positivos. Pero el elefante en la habitación es que, en la práctica, el consumo recreativo, que según la fuente es a menudo dañino, sobrepasa de forma abrumadora a esos usos potencialmente positivos. O sea que el tiempo de juego y de ver vídeos es infinitamente mayor que el tiempo de uso constructivo. Exactamente. Ese es el verdadero problema. Vale, creo que el panorama está bastante claro. Hemos tocado muchos palos: el asalto sensorial, la ventana crítica de la infancia, las consecuencias en los adultos. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de todo este análisis, para que no nos perdamos, ¿cuáles serían los grandes titulares? Yo destacaría 3. El primero es que el debate no debería ser tecnología sí o tecnología no. Eso es un error. El enfoque correcto, según la fuente, es entender el trade-off. Cada hora de pantalla recreativa es una hora menos de juego, de lectura, de interacción social. El foco debe estar en qué actividades cruciales para el desarrollo están siendo desplazadas. Entendido. No es demonizar, es priorizar. La segunda idea clave. La segunda es la urgencia y la importancia de la primera infancia, especialmente el periodo de 0 a 5 años. Es una ventana de oportunidad y vulnerabilidad que no vuelve. La recomendación de una exposición mínima, idealmente 0, a contenido recreativo, no es un capricho, sino una medida de protección para la fase más crítica de la construcción del cerebro. Y la tercera, que para mí es la que lo engloba todo. Es la idea del cerebro como un proyecto de construcción activo. Las capacidades que nos hacen humanos, la empatía, la creatividad, la resolución de problemas, el autocontrol, no vienen de serie, hay que construirlas. Y las experiencias son los ladrillos. La calidad y la variedad de esas experiencias, sobre todo en la infancia y la adolescencia, determinan la solidez y la riqueza de esa estructura final. Afecta a todo, mucho más allá de las notas del colegio. Un análisis sin duda que te deja pensando y te hace mirar de otra forma el paisaje de cualquier cafetería o parque, lleno de niños y adultos absortos en sus pantallas. Desde luego. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una pregunta que se deriva de todo esto. La fuente contrapone a los buenos consumidores con habilidades tecnológicas con aquellos que conectan más con el ser humano. Esto plantea una tensión, casi un conflicto, entre dos tipos de habilidades. Por un lado, las que nos hacen eficientes en el entorno digital y por otro, las que nos permiten la conexión humana profunda. La pregunta que queda flotando es si podemos tener ambas cosas. Exacto. Son estos dos conjuntos de habilidades mutuamente excluyentes. ¿O se puede encontrar un equilibrio? Y si es así, ¿cómo sería ese equilibrio en la práctica para una mente que está ahora mismo en pleno proceso de construcción? Es la gran pregunta, para la que quizás todavía no tenemos respuesta.